Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución que me place pedir por ella, pedir que socorren esa institución que apoya a jóvenes en alto riesgo. Y además está regentada por los salesianos de la Iglesia Católica, que ahí no hay dispendio. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, vamos a iniciar el programa con eventos internacionales, comentarios. Ayer hablábamos nosotros de las expresiones de un hombre como Henry Kissinger en Davos, que estamos hablando de un hombre que en diplomacia hay que ponerle, como dicen, sus apartes. Porque Henry Kissinger ha sido un verdadero intelectual de la diplomacia, un hombre que yo recuerdo su tesis en Harvard, fue tan voluminosa
que el consejo que evalúa las tesis en la Universidad de Harvard tuvieron que limitar las tesis a 350 páginas, porque la de el señor Kissinger fue de más de 500 páginas. Fue un libro que hizo de tesis sobre política exterior. Henry Kissinger, imagínense. De ahí en adelante salió y fue asesor de los Rockefeller, luego pasó al gobierno con Richard Nixon y estuvo ahí como jefe del Departamento de Estado. Después con Nixon creo que estuvo en el Consejo de Seguridad, que se le llamaba, un consejo tumba gobierno de eso. Pero luego fue jefe del Departamento de Estado, secretario de Estado, no sé si fue con el propio Nixon, sí, creo que con el propio Nixon y luego con Gerald Ford, que fue quien sustituyó a Nixon. Pero Henry Kissinger es una figura. Y comentábamos ayer las declaraciones que dio, recogiendo la que había dado antes de la invasión de Rusia, o cuando la invasión de Rusia a Ucrania. Pero hoy han seguido declaraciones que son también importantes. Por ejemplo, Irán es un país sumamente violento, diría yo, un país que está considerado casi como un país terrorista. Pues, imagínense, en ese Medio Oriente ha tensado la vida del Medio Oriente, porque se ha hecho un país militarmente hablando poderoso en la zona, y es un país grande y además un país con muchos recursos energéticos, y tiene gente que está bien formada, con buena educación, pero es un régimen teocrático y atrasado. Ahora, han hecho unas declaraciones hoy raras para un socio de Rusia como son ellos, y han dicho que a pesar de su amistad con Rusia, pero que ellos reconocen que Ucrania es la dueña de esos terrenos que está disputándole a Rusia. Es decir, esa zona este de Ucrania y la misma Crimea, asimismo lo dicen, Crimea y los terrenos en disputa, eso es ucraniano. Aunque seamos amigos de Putin, tenemos que reconocer que eso es de Ucrania. Eso es lo que dice Irán. Y eso hay que ver lo que son esos mujahidines, porque ya eso no son aquellos, ¿cómo era que se llamaban? O se llaman, mejor dicho, no recuerdo cómo que se le llama a ellos, pero esos son unos sacerdotes musulmanes rarísimos. Ayatolas, los ayatolas de Irán. Los ayatolas de Irán. Pero son más que ayatolas, son mujahidines, son de esos luchadores del Islam. Pero bien, además, han habido unas declaraciones de Rusia verdaderamente penosas. Por eso es que yo he dicho, es que Putin primero no es inteligente. Yo leí un libro, 2 libros sobre Putin, y ninguno lo valoran como un hombre brillante ni nada de eso. Simple y llanamente fue un militar, un espía, se graduó de abogado, creo que en la Universidad de San Petersburgo, y sirvió en el ayuntamiento de San Petersburgo, luego estuvo en otro departamento, no sé, importante, subió, y ahí lo recluta Boris Yeltsin, y Boris Yeltsin lo acerca, lo acoge ahí, el hombre despegó. Pero no es un hombre de un talento brillante ni nada de eso. Y él, Putin, ha querido señalar como para chantajear a Occidente. Él mismo se ha cuidado de no directamente involucrarse en esas declaraciones, pero él pone a su vicario. El vicario de Putin, que es un alfil de él, más que un alfil, un vicario, más que un alfil, es el señor Dmitry Medvedev, o Medvedev, no sé cómo se pronuncia eso. Ese señor que fue una especie de correveidile, de mensajero
del señor Putin, lo hizo primer ministro y luego presidente de Rusia, pero es como dice, espera, aguántame ahí hasta que la ley me permita volver. Un hombre que no tiene carácter. Pero él ha declarado hoy que Rusia no puede perder esa guerra, porque esos miserables que están en Ramstein, en donde está la base de la OTAN, una base norteamericana que está en Alemania, pero la sede parece que no es la sede de OTAN tampoco, sino que se hizo esa reunión en esa base, que es la base más grande que tiene Estados Unidos, yo creo, en Europa, la de Ramstein, y es una base clave para los Estados Unidos, incluso hasta los hospitales que tiene ahí de campaña, para curar los heridos de las guerras de Medio Oriente y de Afganistán, lo traían ahí, y hasta de Vietnam, yo creo que en los tiempos de Vietnam, esa base tiene mucho tiempo en Alemania. Pero ha declarado el señor Medvedev que Rusia no puede perder esa guerra porque es un peligro que una nación nuclear, una potencia nuclear pierda una guerra, porque eso puede llegar a una guerra nuclear. Pero qué hombre tan estúpido y tan verdaderamente de tan pobre conocimiento. Eso, Manuel Fermín, que ni soy diplomático, ni he sido político de ese nivel que estamos hablando, ni siquiera puedo imaginarme yo esa posibilidad de llegar a una situación como esa. Y nosotros decíamos aquí, pero qué raro que en Rusia no se dan cuenta de que nadie le hace caso a ese discurso del chantaje, de querer amenazar con armas nucleares, que nosotros, mire, vamos a ocupar la central nuclear de Ucrania para tratar de meterle miedo a Occidente, porque si explota una bomba ahí, eso se va a derramar y va a ser el peligro para Europa, porque ellos ocuparon eso, fue con esa intención de que Europa se metiera en miedo. Alemania, Polonia y los demás europeos se metieran en miedo, como quien dice, miren, tengan cuidado, porque si esa planta explota, van a coger ustedes esas radiaciones. Es decir, ha estado usando el chantaje. Y yo dije aquí que Estados Unidos es una potencia militar que perdió la guerra de Vietnam y no amenazó con armas nucleares a Vietnam, ni a los que soportaban la guerra, porque ahora se quejan porque Estados Unidos y la OTAN le suplen armas a Ucrania. Hoy, ¿quién le servía los MiG-21 a Vietnam? Y los SAM-3, aquellos cohetes con los que tumbaban los helicópteros norteamericanos y los aviones Phantom americanos derribados con esos cohetes SAM que llevaban los Vietcong, eso lo producía Vietnam y China. Era en Rusia que se hacían y lo llevaban allá para combatir a los americanos en Vietnam. Pero los americanos están ahora, como dice la historia, la callada se venga, están respaldando militarmente a Ucrania. ¿Para qué? Para que le ponga la vida imposible a su adversario histórico, tal vez que es Rusia. Entonces Estados Unidos perdió la guerra de Afganistán y recogió su bártulo y se largó de ahí. Y amenazó con bomba atómica. Incluso se fue de Corea y tenía la bomba atómica y no la aplicó tampoco, la bomba atómica. E incluso le costó el cargo al general MacArthur, el propio presidente, creo que el presidente de los Estados Unidos era Truman, el presidente Truman lo sustituyó por haber sugerido como una posibilidad de frenar aquellas oleadas de chinos que venían como manadas, y eso era un desorden, esa guerra de Corea. Entonces Estados Unidos ha perdido todas sus guerras convencionales, en Irak se fue, y qué sé yo, y no ha aplicado bomba atómica, y entonces, es decir, es que en Rusia no hay cerebro, lamentablemente. Fíjense otras declaraciones que salieron hoy a la luz pública, porque es que estamos hablando de un país que tiene malos dirigentes. Es una cúpula corrupta lo que hay ahí en Rusia.
con el Putin a la cabeza. Y ha declarado el canciller Lavrov que Rusia está sufriendo como sufrieron los judíos en el Holocausto por culpa de Ucrania, que Ucrania está matando rusos buenos, están muriendo esos rusos buenos como murieron los judíos en el Holocausto. Eso ha creado una... En Israel están, como dicen, vociferándole de todo, porque hacer una comparación irrespetuosa con el Holocausto, cuando usted pone a soldados que están combatiendo con armas que tienen poderosas en sus manos, con aquellos judíos que fueron masacrados, niños, mujeres, gente madura, jóvenes, todos fueron masacrados, gente desarmados, civiles, en forma humillante, lo desnudaban, le sacaban hasta el oro de los dientes, los nazis, y luego lo entraban a bañarse para limpiarlo y para higienizarlo, asearlo, y lo que lo bañaban era con gases para matarlo y amontonarlo ahí en fosas comunes. Pero por Dios, ¿y qué país es este? Por eso, yo siempre recuerdo esta expresión de Churchill. Rusia es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Señores, yo no había leído una expresión más completa para describir a ese país que es Rusia, que esa expresión de Winston Churchill. Rusia es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Señor, ese pueblo, no hay forma de conocer ese pueblo. Increíble. Bueno, entonces, eso es lo que hay allá en Ramstein. Ahora, otra cosa también que yo pienso, pero ¿y China e India? Que son dos países amigos de Rusia. Cuando China e India, dos países tan grandes como estos, que tienen la mitad de la población del mundo prácticamente, cuando esta gente oye que un señor como ese Medvedev habla de guerra nuclear, ¿y qué le deja entonces a esos dos países que son amigos de Rusia? Es decir, esa gente tiene que sacrificarse y exponer a 2.700 millones de seres humanos a que desaparezcan en una guerra nuclear por una rabiata del señor Putin, o por una intención malsana de Putin de querer robarse unos terrenos que no son de él y la riqueza que contempla esos terrenos de Ucrania, que tienen una riqueza minera, como se ha señalado ya. Es decir, Rusia y China tienen que arriesgarse a irse a una guerra mundial nuclear porque Rusia está robándole un terreno a Ucrania. Eso no es verdad. Entonces, esa es una cosa disparatada, totalmente disparatada, que no pasa de ser no más que un chantaje para querer como meter en miedo al mundo. Si usted perdió su guerra, recoja sus bártulos y lárguese de ahí, que Estados Unidos ha hecho lo mismo. Ahora, todo el que amenaza con una guerra nuclear desde Rusia sabe que a Rusia la van a borrar. En 5 minutos estaría borrada del mapa, porque eso es lo que hay para Titirimuni. Nadie gana una guerra nuclear, para que estemos claros. Bien, vámonos para lo nuestro ahora. Bueno, insisto, y es cierto, como ayer lo dije, el gobierno está entusiasmado con esa fiesta, como si fuera en una fiesta. El gobierno está entusiasmado con el turismo y está bien, porque ¿quién puede no sentirse a gusto con que República Dominicana goce de el aprecio del mundo, por ejemplo? De principalmente el mundo del turismo, los turistas que quieren visitarnos, que los inversionistas que acogen a esos turistas quieren venir a construir sus hoteles y darle las facilidades que se necesita darle a un inversionista de ese tipo, acogiéndose a las leyes nuestras y a la, diríamos también a la receptividad que se le ha dado para los inversionistas, principalmente de Europa y de Estados Unidos.
Eso está muy bien. Y que el país sea valorado y acogido allí en Europa está también muy bien. Que el gobierno ha hecho un esfuerzo extraordinario por conectar, por llevar la buena imagen del país y vender esa buena imagen del país para que vengan los inversiones, excelente. El propio ministro, el sector privado, azonadores y los bancos, principalmente el Banco de Reservas, que hay que felicitar a Samuel también, porque Samuel, desde que llegó a ese banco, Samuel Pereira, se inclinó con esa diríamos, esa política de apoyar el turismo cuando estaba en latencia el asunto de la pandemia y la gente no, los mismos dueños de los hoteles estaban ahí como dormidos esperando que las cosas le aclararan, pero el banco le facilitó parece recursos y esa cosa y estimuló y eso está muy bien. El Banco de Reserva ha hecho un aporte extraordinario y ha hecho diríamos, inversiones, porque ha establecido una oficina ya en Madrid para darle servicio a los dominicanos y a extranjeros que quieran conectar con República Dominicana. El Banco Popular también ha estado en actividades también de apoyo a los inversionistas y eso es excelente porque son instituciones financieras muy sólidas del país. Eso va excelente. Ahora, decíamos nosotros ayer, el gobierno tiene que ocuparse de las cosas que están aquí, que son graves. La salud, dijimos cómo está la situación de ese cólera creciendo, el dengue, que la tuberculosis y todas estas enfermedades que siempre son, sabemos, endémicas del país, hay muchas de ellas, pero ese cólera no se puede cuidar y los hospitales no están bien atendidos, que estemos claros. La infraestructura. La educación, eso es, cada día oímos denuncias del ministerio o del ministro y eso es lo que hace que uno se deprima más leyendo las cosas que salen de ese Ministerio de Educación que yo creo que ya no cabe más. Yo creo que ya no caben más. Dios mío, denuncias de lo que ha sido el caos, el desorden en esa institución, que el propio ministro ha señalado que eso, el 4% en los últimos 10 años se ha ido por al zafacón. Óigame, unas declaraciones de ese tipo del ministro de Educación es como para que el gobierno, como se dice, pare las orejas, las antenas, y ponga su oído ahí, porque el sistema educativo dominicano público está derrotado. Salud pública en condiciones muy, muy deficientes. No deplorables, pero deficientes. La infraestructura física del país, los caminos vecinales, la gente, el griterío. Caminos y carreteras, la pavimentación, como hemos dicho, es a retazo. Pedazo aquí, un pedacito allí, tiran 1 kilómetro allí, van y lo celebran, ponen 10 páginas y una publicidad enorme y gastan más, yo creo, en la publicidad que lo que se ha gastado en la inversión de la carpeta asfáltica. Los problemas de agua, que siempre hay problemas de agua potable, pues uno sabe eso. Todos los problemas que hay de seguridad, las cárceles, qué sé yo, tantas cosas que tiene que atender el gobierno. Pero el gobierno luce como si estuviera en una fiesta y eso no es conveniente, pienso yo. Ojalá esté equivocado, porque uno también se equivoca. Los alimentos. Ustedes saben el problema que hay con ese problema de los alimentos, la carestía. Yo vi yautía hoy a 90 pesos la libra en los supermercados. Los plátanos a 30 pesos. Platanitos. La yuca, casi 50 pesos la libra. Eso es una cosa de loco. Los vegetales, todas las cosas están muy caras. Entonces, están ahí los alimentos, los hay en los supermercados. Pero los hay muy caros. Entonces hay que bajar esos precios. Y para bajar esos precios tiene que haber
facilidades para los productores, o mejoran su tecnología. Si un productor necesita un equipo de riego y hay que darle el equipo de riego, facilitárselo o fiárselo, qué sé yo, o darle el crédito por vía del Banco Agrícola, ir cambiando los sistemas. Pero hay que hacerlo para que ese tipo pueda producir con mayor productividad, mayor rentabilidad y pueda poner en el mercado productos a precios más asequibles. Porque eso no es problema de comercialización, lo que estamos viendo aquí, que hay muchos gobiernos que a veces se agarran en eso. La especulación no es especulación. Entonces hacen el ridículo. ¿Ustedes saben lo que es hacer el ridículo con este asunto del huevo? Hoy sale que ya se quita la medida de no exportación de huevo a Haití, pero nosotros dijimos que eso era un disparate. ¿Qué se ganó con eso? ¿Producto de qué? De la improvisación, de gente que no sabe lo que tiene entre manos, que son funcionarios rookie, novatos, que no saben de política pública y actúan por impulso. Y mire, presidente, hay que parar la venta de huevos para que no se incremente el precio del huevo aquí. Póngale el impedimento porque no se puede vender huevo para Haití. Pero nadie se pregunta ahí. Vengan acá, ¿cuál es el consumo aquí? ¿Cuál es la producción? ¿Qué hay en stock? ¿Se han reunido con los productores? ¿Han discutido ustedes esa medida? Nada de eso surgió aparentemente. Porque los primeros que salieron gritando fueron los mismos productores de huevos. Pero es la improvisación, es la ineptitud, que hay gente que no conoce de política pública, lo que nosotros hemos dicho aquí hace tiempo. Pero ¿y si no hacen las cosas como tienen que hacer? Ni tienen asesores, porque nadie sabe más que ellos. Increíble. Vamos a la pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, a mí me ha llamado la atención lo que leí hoy de Estados Unidos. La señora Lee, vamos a ver cómo se llama la señora Lee.
Tea Lee, subsecretaria de Trabajo adjunta de Estados Unidos. Yo fui de lo que me inscribí en no creer las cosas que se decían o se dicen de Central Romana. Yo no tengo ninguna relación con el Central Romana, ni relación publicitaria, ni profesional, ni nada, ni siquiera de amistad con los directivos de esa institución. Ahora, Estados Unidos tiene unas salidas como raras. Según las declaraciones de esta señora, Central Romana no es el único malo, resulta que son todos, que era lo que nosotros decíamos. ¿Cómo es posible que Central Romana sea el que está cometiendo las faltas y no los demás productores de azúcar de República Dominicana y de todo el mundo y de todo el Caribe? Porque todos tienen casi los mismos problemas se les señalan. Pero en el caso específico de la República Dominicana, decíamos nosotros, todo eso es por los haitianos. Porque resulta que hay trabajadores dominicanos, trabajadores que trabajan en el área agrícola en Central Romana y en Central de los Bichini y en el Central Barahona. Y entonces las quejas vienen por el maltrato que se le dan a los migrantes haitianos y a los descendientes de haitianos que viven aquí, que trabajan en los ingenios y que viven en los batalles en condiciones infrahumanas. Hoy los dominicanos no trabajan y son de aquí y viven en condiciones infrahumanas también. Primer detalle, que eso es todo interesado. Porque dijimos nosotros, no es verdad que Central Romana tiene un trato peor a los trabajadores agrícolas que lo que tienen las otras industrias azucareras del país. Dudo yo que Romana tenga que apelar que al trabajo infantil, a niños que le trabajen para ellos sacarle ventaja a eso. Eso no es verdad. Yo digo que eso no es verdad. Y yo conozco muchas de las zonas cañeras de Romana porque las caminé, todos esos bateños lo he caminado todo, trabajando yo por el este. Y hace años que yo trabajé por ahí, por el este, y allí yo no veía esa condición en que estaban los batalles del CEA, por ejemplo, que yo trabajé también en el CEA, y vi los batalles del CEA, que esos sí estaban en peores condiciones, y los de Romana estaban cuidados, o estaban en plan de ser mejorados porque ellos sabían que tenían esas presiones. Pero estoy hablando de muchos años atrás, estoy hablando de los años 90 por allá, y de eso hace ya, estamos hablando que son más de 30 años. Eso ha cambiado mucho ahí. Entonces, la señora Lee, que es la subsecretaria de Trabajo, dicen aquí, no se trata de una compañía en particular, sino de encarar los problemas que por muchos años hemos visto. Hemos estado en contacto con los gremios de los trabajadores, con el gobierno dominicano y con las empresas de la industria del azúcar, dijo Lee. Desde 2009 la industria azucarera ha estado en la lista por los problemas de trabajo infantil y trabajo forzado. Es un problema de todo el sector, añadió. Pero que Romana, fíjense bien, ahora es el problema de todo. Aquella vez, en los días pasados, creo que fue en noviembre o en septiembre, noviembre o octubre, que se tomó la decisión en Estados Unidos de parar los embarques de azúcar de Central Romana. Fue a Central Romana y nosotros decíamos, yo dudo que Central Romana cumpla menos que los Bichini y cumpla menos que los Campollos en Barahona. Yo lo dudo que cumpla menos, decía yo. Y muchos también que salimos en defensa del caso de Central Romana porque se veía interesado, que era un problema más por los problemas de los haitianos, de los americanos con sus haitianos, que eso es lo que ellos quieren. Entonces, dice aquí, el problema central, sigue diciendo la señora, de los trabajadores haitianos, dice aquí, el problema central es la situación de los trabajadores haitianos, ya sea los migrantes o los descendientes de haitianos en República Dominicana, apuntó Lee, refiriéndose al hecho de que esos inmigrantes y sus hijos no son reconocidos como ciudadanos dominicanos y que por carecer de documentos legales quedan expuestos a los abusos de los empleadores.
Señora Lee, en Estados Unidos pasa lo mismo con los ilegales que llegan allí de México y del mundo. Y los haitianos que están allá también en Estados Unidos, ilegales. Cuando van a buscar un trabajo, lo van a tratar igual que el que está legal en Estados Unidos, que tiene su papel y su documento de residencia. Lo tratan igualito los granjeros norteamericanos y lo almacenan ahí en los establos, a que duerman junto con los animales. En este frío yo me imagino los trabajadores. ¿Dónde duermen? En los galpones de los animales. Ahí es que duermen los trabajadores agrícolas y pecuarios de los Estados Unidos, ilegales que no tienen papeles, pero duermen ahí. Y no es verdad que los de Romana duermen así aquí, ni siquiera los de Vichy ni nosotros. Entonces, Estados Unidos tiene una posición ahí que ha sido verdadera, ya es ridícula, por no decir intromisoria con el país y de irrespeto al país, por señalar esas cosas que ya se han corregido y que, repito, Romana no tiene necesidad de reclutar muchachos, niños, para que hagan labores agrícolas allí, no es verdad. Y menos fabriles. Entonces, que los salarios son bajos, pero Romana es el que mejor paga de todos. Entonces, ¿por qué acusaron a Romana? Yo sigo creyendo que el problema es político en los Estados Unidos. Porque uno sabe que esos fanjul son republicanos. Todos son del Partido Republicano y apoyan a los republicanos de la Florida y todos son cubanos y esos son todos de ese mismo grupo. Algo pasó por ahí, o ha pasado, y han querido neblinar el problema con los haitianos. También el trato a los haitianos, pero resulta que Estados Unidos le da un trato peor a los haitianos que nosotros. Y a los ilegales también, por lo que acabo de decir. Entonces eso es una hipocresía. Y peor, ¿saben lo que al final del trabajo, qué es lo que se mueve? Qué raro eso, que Estados Unidos le va a regalar $3 millones a los azucareros para que mejoren las condiciones de derechos humanos a sus trabajadores por vía de una empresa de Londres que va a venir a República Dominicana a entrometerse en asuntos que no son de ellos, porque eso lo tiene que hacer el gobierno dominicano. ¿Dónde está el señor Paveliza? Que diga que las ayudas extranjeras tienen que canalizarse por el Ministerio de Economía y Desarrollo. Eso no se puede administrar porque eso es una injerencia. ¿Quién ha dicho que Estados Unidos puede buscar $3 millones y buscarse una agencia extranjera para que venga de Londres, qué sé yo, a decirnos cómo tienen ellos que usar esos $3 millones entre ellos? Y el gobierno dominicano no tiene que ver con aquello. Es decir, es que todo hay una neblina ahí y un manejo, que eso es una cosa increíble. Y que es para consolidar los batalles, porque eso es para consolidar los batalles haitianos. No como batalles, sino como pueblos de haitianos, como hizo Canadá en Montellano. Es lo mismo, en eso es que está Estados Unidos. Y estoy seguro, la zafra comenzó en Romana, tiene que haber comenzado en noviembre o en diciembre. Ahora que está comenzando la zafra prácticamente, o ya deben tener un mes trabajando. Es decir, Romana todavía no es tiempo, yo creo, ni de exportar la cuota azucarera. Yo estoy seguro que le van a reponer la cuota azucarera. Se la van a reponer y no pasan de esta zafra. O sea que esa misma distribución que hizo Inazúcar, yo estoy seguro que eso lo echan para atrás. Porque los fanjul tienen su mecanismo. Ya, fíjense cómo ya la señora Lee incluye a todos. Todos los azucareros, ya no es solo Romana, entonces la cuota no va a pasar. Estados Unidos no le va a comprar azúcar a República Dominicana bajo los acuerdos de cuota preferencial, por lo que veo, porque todos están en el mismo saco, según las declaraciones de la señora Lee. Pero que también al mismo tiempo le van a regalar $3 millones. Dice aquí, el plan de Estados Unidos. Por otro lado, Estados Unidos invertirá $3 millones en un proyecto destinado a encarar añejos problemas en la industria azucarera dominicana y aumentar la capacidad de los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales y de vida. Léase, consolidar pueblos de haitianos. La financiación es para la firma Impact Ltd.,
una consultora fundada en el 97 y con sede en Londres, Reino Unido, especializada en derechos humanos, normas laborales y comercio ético, y que cita en su página programas en Estados Unidos, Bangladesh, China, Malasia e India. Trabajando con la sociedad civil, el proyecto, que se extenderá hasta fines de 2026, apunta al fortalecimiento de las redes con organizaciones que han estado involucradas en la caña de azúcar por décadas, dijo la señora Lee. El objetivo es ayudar a los trabajadores en los cañaverales y a sus familias, que a menudo trabajan y viven en áreas aisladas, a conocer sus derechos y los recursos a su disposición. Señores, estas cosas de Estados Unidos, esto es increíble. Esto es increíble. Fíjense cómo es que actúan. Ellos van a aportar $3 millones y le están reclamando que a esta gente que no le van a recibir el azúcar porque ellos tienen condiciones infrahumanas prácticamente con sus trabajadores. Pero siempre mencionando a los haitianos, parece que no hay dominicanos que trabajan en Central Romana, en labores agrícolas. Increíble, pero cierto. Vamos a una breve pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Bien, les invito a que lean el doctor Marino Vinicio Castillo con su blog La Pregunta. Usted accesa por Google y busca La Pregunta, Marino Vinicio Castillo o Vincho Castillo. Asear los principios, siquiera. Dice el doctor Castillo en su blog que toda la semana publica en ese internet. También la respuesta el domingo, como todos estamos ya, es una costumbre ver al doctor Marino Vinicio Castillo con su pedagogía y su rectísimo juicio de razón y de palabra. Bien, señores, quedan ecos todavía de aquella rueda de prensa del presidente Abinader. Presidente Abinader, a mí me lució que dio, esa respuesta la dio como airado, estaba un poco como, se molestó como con la pregunta o con la respuesta, la dio en forma como tan ríspida. No me lució acertado por el presidente aquella expresión de que los adversarios o los contrarios del fideicomiso, dijo, yo lo que creo que hay mucha gente que compraron empresas públicas a precio de vaca muerta anteriormente y que son los que están realmente combatiendo el fideicomiso ahora. Señores, la oposición, los empresarios, quieren comprar. ¿A quién se refería el presidente con esa expresión? Porque miren, señores, estamos en un país, como dijo el Señor Jesucristo, una expresión que está ahí y que nadie la puede borrar de la historia. Porque las palabras de Jesucristo son palabras de Dios. No de un Dios secular, no de un Dios de la calle, un Dios vivo. Es de ese Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, su Padre. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo repito, no sé a quién se refería el presidente. ¿Qué gente de la oposición? Porque yo le he dado, como se dice, yo he dado un cerebro buscando quiénes de la gente de la oposición, del PLD, del PRSC y de la Fuerza del Pueblo principalmente. He buscado a ver quiénes han sido los que han adquirido bienes públicos a vaca muerta. ¿Cuáles han sido esos empresarios o quiénes han sido esos políticos? Porque esa expresión del presidente, yo no sé, o pasó inadvertida y no le han hecho caso, o nadie se quiere dar por aludido por lo que yo he dicho. Porque el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Porque ¿quién no le ha comprado al Estado aquí? Muchísimas cosas, bienes. Y los que tienen cuartos son los que compran a vaca muerta, pues esos son los que siempre tienen dinero. Los que no tenemos dinero no podemos comprar vaca muerta. Esa es la verdad. Tenemos que andar al juidero buscando los pesos prestados, pero los que tienen mucho dinero, y aquí se conocen quiénes son los que tienen mucho dinero. Y los que han hecho mucho dinero a costilla del Estado también. Esa expresión del presidente, yo no sé, repito, parece que pasó inadvertido. Porque nadie ha respondido a eso. Y eso fue una expresión muy dura, entiendo yo, usada por el propio presidente de la República. En esa rueda de prensa que ofreciera, cuando fue el día 18, el miércoles 18, fue esa rueda de prensa que el presidente dijo esa expresión tan dura, tan ríspida, tan inadecuada, porque que eso incrimina a mucha gente, o a alguna gente, o se los quiso decir a alguien, pero no dijo nombre. Chocó, eso ha chocado mucho, esa es la verdad. Entonces, yo voy a decir, he dicho lo siguiente de ese fideicomiso y de esa... El gobierno de Luis Abinader para mí es un gobierno que se ha dedicado a hacer haragán.
en respecto a esas infraestructuras necesarias para el desarrollo. ¿Por qué? Porque el gobierno cuando anda detrás de ese fideicomiso, y no es solamente para el caso Pedernales, sino los demás casos, lo hace como para evadir las responsabilidades de que se faje a trabajar, que es lo que nosotros hemos dicho, que el gobierno que trabaja, país que progresa. El gobierno no quiere trabajar, entonces arrienden esos terrenos de Pedernales, que si ustedes lo arriendan, a los 3 años, antes de los 3 años, tenemos ahí 30 o 40 hoteles instalados allí. Ahora el gobierno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Con el dinero que le paguen por el arrendamiento de esos terrenos. Entonces ustedes utilizan ese dinero, porque eso vale millones de dólares, valen esos terrenos ahí de playa, alquilado. Cogen ese dinero y comienzan a hacer el acueducto o hacen la carretera, y si ustedes consiguen 50 o 100 millones de dólares allí de los arrendamientos, y ustedes toman ese dinero y lo convierten en infraestructura para desarrollar la zona, yo estoy seguro que se desarrolla sanamente. Por ejemplo, yo cité el caso aquí de los bichini. El Consejo Estatal del Azúcar y el gobierno dominicano le arrendó 400,000 tareas a los bichini a $8 la tarea por año. Bien. Los bichini comenzaron a producir caña y producen el doble del azúcar que producía el central de ellos. El Cristóbal Colón producía 75,000 toneladas de azúcar, producían los bichini aquí por zafra. Ahora producen 140,000 toneladas. ¿Por qué? Porque se les facilitaron esos terrenos y ellos la pusieron a producir. Y ellos saben de eso. Porque los bichini sí saben de caña, porque tienen 100 y pico de años en esto. Porque vamos a estar claros. Además, son dominicanos. Se le arrendaron los terrenos. Bien. Responden con la producción. Hoy le pueden hacer frente a la cuota azucarera de los Estados Unidos. Le toca el 70% de esa cuota por los problemas que acabamos de señalar de Central Romana. Son 132,000 toneladas que ellos la van a servir, si la tienen, pero la tienen, ¿por qué? Porque se le facilitaron los terrenos. Entonces este gobierno que se deje de estar en evasiva y que fideicomiso, fájense a trabajar, que Balaguer levantó este país. Y Trujillo levantaron este país, los dos sátrapas, como lo ven muchísimo. El primero era un sátrapa, pero el segundo lo dicen es una sátrapa, una antiguaya. Pero ahí están los resultados. Y Balaguer para hacer las represas mayores del país, buscó fideicomiso. Presidente Abinader, enderece su gobierno y fájense a trabajar, que aquí las presas las hizo Balaguer, las viviendas las hizo Balaguer, las calles las hizo Balaguer, los acueductos los hizo Balaguer, los alcantarillados pluviales y sanitarios los hizo Balaguer, los hospitales los hizo Balaguer, las carreteras las hizo Balaguer, los aeropuertos las hizo Balaguer. Y las obras para la cultura y el espíritu las hizo Balaguer también. Todo está hecho por Balaguer aquí. Y luego siguieron haciendo los demás. Entonces usted no fue con fideicomiso. El gobierno lo que tiene que fajarse a trabajar, que yo estoy seguro que si ese problema de Pedernales se le facilita a Pedernales un buen aeropuerto, una pista, lo que fuere allí, una torre de control y aquello funciona, como se hizo con el Gregorio Luperón, y usted le hace allí un acueducto que le lleve agua hasta los terrenos donde van a estar instalados los hoteles. ¿Y cuál es el problema entonces? ¿Quién no va a construir allí? Van a construir porque el Club Med fue y se metió en cabeza de toro allá. El Club Med, el primero en Punta Cana fue el Club Med, que Manuel Fermín, valga la ignorancia, le instalé las bombas de agua para ese proyecto con unos pozos que hicieron ellos, igual que también la Punta Cana. A Punta Cana le vendimos los equipos de bombeo y los diseños de esas bombas, recuerdo que lo hice yo en la Antillana Comercial. Y ellos instalaron su acueducto privado que lo llevó el ingeniero Julio Suero Marrancini. Está ahí vivito y coleando, y está el ingeniero Infante, que yo fui y le instalé los equipos de bombeo con motores diésel porque no había luz, no había energía en la zona. El sector privado responde.
Ahora usted tiene que, había que hacerle la carretera, mejorar la carretera, llevarle electrificación y hagan el trabajo. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno y que se deje de fideicomiso. Que se vayan a trabajar. País que progresa si el gobierno trabaja, como decía Balaguer. Y ahí están los resultados. Ahí están esos testigos mudos, testigos vivos, de lo que usted lo quiera ver. Pero que se dejen de eso. ¿Por qué? Porque trabajando es que se desarrolla el país. Los gobiernos, que trabajen los gobiernos. Entonces, el presidente, que lo satanizan, que quieren satanizar el fideicomiso, olvídense del fideicomiso, que como hemos dicho, se socializa el gasto y se privatizan los beneficios. Cuando fracasan, le dejan el pulguero, se lo dejan al gobierno, al Estado Dominicano. Porque ese es el ejemplo. Los mexicanos que hicieron lo de Conazúcar. Chatarrearon el CEA. Se fueron a México. Porque no se les dio el resultado. Parece que lo que querían era las pistas de aterrizaje del CEA y los muelles para traficar drogas. Pero no se le dio a Conazúcar. Dejaron los ingenios, dejaron su deuda de 8 millones de dólares. ¿Dónde estuvo? El gobierno, ¿quién lo absolvió? El gobierno dominicano. Pagaron el arrendamiento, no pagaron 5 centavos. El gobierno de Hipólito Mejía lo dejó ir. Y luego tomaron los 5 ingenios que tenían ellos arrendados. ¿Y qué hicieron con los ingenios? Se lo entregaron a un compadre del imperante de turno. Porque así es que funcionamos. ¿O usted cree que eso es correcto? Seguimos con estos temas, pero ya será en la próxima semana, porque el tiempo lo tengo encima. Gracias por su atención y nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.